desde hace un tiempo en que la proporción del Producto Bruto Interno que se gasta respecto de los investigadores e investigadoras del La ciencia está CONICET, invitada a la mesa, dijo ayer en este programa Adrián Páez. del INTA, del INTI, del INA, bueno, son todos organismos, instituciones que se dedican a la investigación, precisamente pueden ser del CONICET, a partir de alguna universidad, en este caso estamos hablando de la Universidad de San Juan, aunque nuestro invitado, Eduardo Martínez Carretero, creo que es mendocino, ¿no? Sí, mendocino. No haga así con la cabeza porque no se No ve. sale al aire eso. Mendocino. Acérquese, por favor. Bueno, ¿cómo le va, ingeniero? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Que sea Ustedes muy divertido. amables. Hasta ahora sí. Ahora pongámonos serios si puede. Aunque bueno, usted tampoco es todo lo serio que se podría pensar. Es serio, pero no aburrido. Porque Claro. Afortunadamente, nuestros investigadores e investigadoras no es aquella gente que pretendíamos que eran de mármol o de madera, algunos, Como Pedro Mármol. sino que son seres comunes que se divierten y demás. Y este ser común que tenemos al lado, bueno, tan común no es, pues es doctor en ciencias biológicas, hay que estudiar un poco. ¿Por qué la biología ha sido un elemento que te atrapó? En realidad mi formación de base es de ingeniero agrónomo. Ujú. Y la ingeniería, la agronomía es una de las ramas de la biología. Y yo diría que es una rama de las ramas comprometidas, porque es la que tiene que ver con la producción de alimentos, en definitiva. Entonces, cuando uno mira a esa rama de la biología con ese sentido social que tiene, pues es atrapante. Lo mismo le ocurrirá a los médicos. Entiendo yo que la otra rama es la biología, ¿no? Ahí tiene un médico, Ahí ese tiene que un está médico, morfando. no sé. Bueno. Dice que Bien, usted dice que hubo un encuentro hace muy poco tiempo, un encuentro nacional, y que ahí se trataron temas que tienen que ver con las plantas, sobre todo con la flora, ¿no? Bueno, en realidad lo que tuvimos fue toda la semana próxima pasada, las cuartas jornadas regionales y segundas nacionales de ecología urbana. Esa la hicimos en conjunto entre el YADISA y la Universidad de San Juan y la Universidad de Flores, la Nacional de La Rioja y la Arquitectura de Mendoza. ¿De Flores? Flores, De Flores, provincia de Buenos Aires. De Buenos Universidad de Aires. Flores. Una de las nuevas debe ser, ¿no? Sí, relativamente nueva. ¿Es nacional o es privada? No, creo que es privada. Ujú. Ah, En realidad somos cuatro instituciones vinculadas al quehacer académico, educativo, la educación superior, que desde hace unos años venimos viendo cómo el avance de la ciudad iba transformando al mundo, iba transformando los sistemas naturales. Y entonces estos ecosistemas nuevos, son ecosistemas emergentes, se le pueden aplicar los mismos principios, las mismas leyes de la ecología, nada más que ahora con una visión fuertemente antrópica. Y entonces lo que tratamos en estas jornadas es de entender la complejidad del ecosistema urbano, el papel que juegan los diversos componentes, desde el punto de vista en el que yo estoy, la gente que está conmigo, la parte de la vegetal, la flora, pero hemos tenido aportes verdaderamente sustanciales, desde la arquitectura, de la medicina. Por ejemplo, ustedes saben, si no, les aviso, San Juan es casi la única provincia que tiene Chagas urbano. Y es muy probable que Mendoza tenga Chagas urbano. Y con este movimiento que hacemos los seres humanos entre ciudades, ya Barcelona tiene Chagas urbano. bueno. Entonces, este tipo de temáticas que a veces pasan desapercibidas, se ponen en evidencias en estas reuniones, se discuten y se tratan de generar aportes para que el nivel dirigencial pues ponga manos a la obra y busque las soluciones. de hecho Argentina va a exportar un medicamento antichagásico hacia Italia y España, sí, hoy- corroborando lo que dice el Bueno. doctor. Bueno, entonces, Bien, digamos, esta ya reunión lo se ve- estamos usando porque acá en Argentina hay un problema chagásico fuerte Estructural, que todavía, no sé si es tan estructural porque depende, en el norte un poco más, se va, digamos, tratando una parte de la población, después la otra parte de la población también se contagia y se abandona esta parte. Bueno, no hay, digamos, racionalmente un tratamiento del Chagas. Y son enfermedades endémicas, por lo tanto están junto con nosotros. Yo acá voy a pecar un poco de atrevido, ¿no? El doctor es la palabra autorizada, pero la respuesta sería la siguiente, o la propuesta.
si encuentra una bichuca en su casa, no la mate. Hay que llevarla a un centro para ver si está infectada con el tripanosoma. Eso permite a estos programas epidemiológicos saber realmente si está avanzando el insecto, porque los insectos van avanzando sobre la ciudad. Porque claro, ¿dónde van a ir además? Pero si está avanzando justamente la infección. Ahora, el tema pasa porque no es que el insecto avance sobre la ciudad, sino que la ciudad avanza sobre el insecto. Bueno, es así, avanzamos sobre ecosistemas y bueno. ¿Y usted qué quiere decir al respecto? No, yo recuerdo que en la década del 70 o del 80, de esto hablábamos mucho en las revistas de Sala, y era muy tenido en cuenta. Luego, con la erradicación de esa costumbre muy nuestra y tan linda costumbre que era la presencia de los gallineros en el fondo de la casa, era un lugar donde normalmente habitaba la vinchuca. Y el último caso que yo recuerde apareció en un médico que fue sometido a juicio, que hacía celuloterapia en el sur de la provincia, y donde mi maestro, el doctor Isaac Rivero, tuvo que viajar para testimoniar allí acerca de examinar el sitio, y había un hombre que mataba pollos o gallinas, y con la sangre fabricaba con esas células fabricaba una sustancia que inyectaba. Ocurre que lo hacía en un sitio donde en el techo de caña habitaban estas vinchucas. Hoy en día no es un tema que se converse demasiado, pero creo que así como durante muchos años se dejó de hablar de la tuberculosis y después aparecieron muchos brotes, me parece que es algo para tener en cuenta. Le pregunto al doctor, a mí me impresionó esto de que llegó a la ciudad, digamos, ¿no? ¿Cómo se explica, digamos? Además, digamos, la explicación esa general de que nosotros avanzamos hacia, digamos, el ecosistema. ¿Tiene, desde las decisiones políticas, tiene retorno? Yo no sabría decirle porque está un poco lejos de mi ámbito de acción. Lo que estoy transmitiendo son las cosas que hemos discutido y nos hemos enterado y hemos intercambiado opiniones en este congreso. Por eso este tipo de reuniones son tan importantes. No es que nos juntemos 4 o 5, o en este caso éramos 120 personas que tenemos una motivación particular. Tuvimos la suerte de que el intendente de la capital de San Juan participó con una charla, y el secretario de Ambiente participó con una charla, y participar en una charla implica que tiene que estar antes, entonces tuvo que escuchar un poco antes. No fue una de esas visitas que entran, dicen cosas y se van. Entonces este tipo de cosas va llegando también a lo que tienen que tomar decisiones. Un tema, por ejemplo, si bien eliminamos los gallineros, hemos incorporado la paloma. Y entonces las palomas, los nidos, los tanques de agua, etcétera, etcétera, son lugares que facilitan la nidificación y la reproducción de estos insectos. Perfecto. Si bien la paloma no es transmisora, por eso se usa la paloma para hacer estudios serológicos. Pero bueno, cambiamos una fuente por otra, es así. Las condiciones de habitabilidad, es decir, las casas que no tienen condiciones de limpieza o que tienen techos de caña, que eso aumenta las posibilidades o no. Yo diría que esto va, a medida que uno va siendo un facilitador, las posibilidades aumentan. Pero por ejemplo, en San Juan se encontró un edificio nuevísimo, que de caña no tiene absolutamente nada, en las cañerías de luz. Hay vinchucas. Hay vinchucas. Entonces, digamos, esto tampoco En la Galería Tonza un hay sistema vinchucas. de alarma, pero sepamos que es una enfermedad que está presente Convive en la ciudad con nosotros. Claro, cuando siempre pensamos que no. Sí. Sí, una cosa interesante que apareció por allí por mediados de los 90, se descubrió en Tulane, en New Orleans, fue lo que se llamó el síndrome del edificio enfermo. O sea, los edificios pueden alojar bacterias, parásitos y ácaros y distintos elementos que habitan allí porque el hombre crea sus condiciones, como son esos conductos para el aire acondicionado, para la calefacción, y que normalmente no son higienizados, no están diseñados para No ser son higienizados. controlados permanentemente, Claro, como deberían. que tal vez que crean las mismas condiciones que se creaban cuando todavía no se creaban, no puedo hablar en pasado, el techo de caña, digamos, donde la vinchuca tenía la capacidad de vivir entre medio de esas cañas, ¿no? Quiero hacer una pregunta al ingeniero Martínez Carretero, que no tiene nada que ver con las vinchucas, pobre, porque él sabe de plantas, no de bichos, pero sabe un poquito de todo, porque para Como eso quedó demostrado. sí.
Pero me interesa el tema de la revegetación, es decir, cómo el IADISA y los distintos, o el grupo que está tanto acá en Mendoza como en San Juan, están trabajando con un tema. Primero me gustaría que explicara por qué es fundamental la revegetación y cómo lo están haciendo. Bueno, hay un hecho que es innegable, que como especie dominante no respetamos nada. Entonces, y nos caracterizamos por alterar los ecosistemas, alterar donde vamos. El caso típico, una explotación petrolera no se reduce a establecer la plataforma, sino a preparar una hectárea, porque mueven grandes máquinas, que en definitiva termina siendo una pequeña bomba. Si bien eso es necesario, lo que hay que hacer es recuperar ese ambiente. La acción inmediata, la que nos permite manejarlo, es la revegetación. Entonces eso implica o usar especies no propias del ecosistema, lo cual tiene un gran costo en energía, plantarlas, regarlas, mantenerlas, o evaluar las especies nativas que ya tienen su historia evolutiva en este ecosistema, estudiarlas y utilizar esas especies para recuperar la cobertura vegetal de ese ambiente alterado. ¿Pero estas empresas tienen la obligación? Tienen la obligación por ley. Están obligadas. Tienen que controla? revegetar. Bueno, eso está la Dirección de Control Ambiental, que es la que ejerce el control y el seguimiento. ¿Y se hace? Se hace. El hecho es que no tenemos suficiente experiencia ni conocimiento de la vegetación aplicada a eso. Lo mismo ocurre con la cero jardinería. Entonces, Claro. estamos avanzando en nuestras ¿Qué es la posibilidades cero jardinería? en entenderlas para usarla aquí. Es la jardinería para ambientes donde la limitación de agua es evidente, muy manifiesta, como el caso nuestro. Es la planta autóctona. Es aprovechar las especies nativas, Sí. nuestras especies autóctonas, con los su cactus. potencial ornamental, Ajá. y bueno, diseñar los jardines en ese sentido. Ajá. Adornar El otro día- con especies Claro. de acá para Propio. no tener que gastar un montón de agua en que se vea lindo el jardín. Ponés un rosal, le tenés que regar, qué sé yo, bueno, ponés una planta linda, Claro. ponés chipica. Estuvimos con Tony Dalmazo en una de nuestras columnas que nos estuvo contando esto de la cero jardinería, y también estuvimos con Kisling hablando de los cactus. Es decir, que vamos a tener un Qué conocimiento. memoria la suya, es impresionante. Sí. Sí. Y trabajé en algún lugar alguna vez. Yo que la quiero piropear. Unos cuantos años. Sí, tuve la suerte de trabajar en lo que era el CRISID y ahora el CONICET Mendoza, y me permitió conocer sobre estos temas. Pero quiero saber si el grupo que está trabajando en esto de la cero jardinería, revegetación, no solamente con el petróleo. Me acuerdo que hubo un problema con el tema de París-Dakar, que había que gastar un montón de plata por parte de la organización para que revegetaran. No sé si se dice así. Sí, el hecho es recuperar los ambientes. Ese es el hecho. Ya sea petróleo, sea minería, sea París-Dakar, Turismo, cualquier claro. actividad antrópica que genere una alteración del sistema, pues hay que intentar recuperarlo. Esa es la idea. Si no, tenemos que hacer nada ni movernos. Y la verdad que los seres humanos somos demasiado hiperactivos, entonces estamos en todos lados Y me acuerdo y que dejamos una impronta en todos lados. se enojó mucho la ciudadanía porque después no vino a París-Dakar a Mendoza, no pasó por el centro, bueno, porque le costaba un poco más, digamos, tenía que invertir un poco más para plantar Ya aquello no que era había negocio, destruido. claro. Pero volvió, es decir, se tiene que acostumbrar a las empresas a que no todo sea ganancia. Pero además que las empresas de los lugares donde vienen tienen que pagar un montón de impuestos, tienen que reforestar, tienen que hacer un montón de cosas. Vienen desde lo que se llama el primer mundo al tercer mundo a no pagar nada, cuando en realidad si hicieran la misma travesía en Europa tendrían que tener todo perfectito. Y usted dice, ingeniero, que no tienen tal vez todos los conocimientos, tal vez toda la infraestructura, tal vez todo el personal para esto, pero están ingresando becarios en la unidad suya, ¿no? Sí. Nosotros tenemos este momento entre la universidad y el CONICET, porque en algunos casos van juntos, en otras son entidades separadas. Tenemos 9 doctorandos. Ya 4 han terminado, ya se han recibido doctor, los 2 últimos en lapso de los 2 meses hacia atrás, y bueno, nos quedan todavía 8 en ejercicio, ¿no? Esto Tocando estos parece, temas. claro, esto parece como los pueblos originarios.
están los jefes y los indios. ¿Trabajan los doctores? Porque No, bueno, ¿quién trabaja si bueno. se reciben de doctores? Bueno, nosotros somos todos indios en este caso. Todos trabajamos, ¿eh? Bien. Sí, porque hace falta, hay un problema de personal de apoyo, ¿no? Lo que pasa Yo lo es que meto en siempre- un problema político. Siempre hay pero ya que déficit. No, siempre hay déficit porque todo crece. La tasa de crecimiento vegetativo va y aumenta y Nunca todo alcanza, crece, nunca pero- alcanza. Claro. Nunca alcanza. Lo interesante es que sigue habiendo gente interesada. Mira, yo le voy a contar cuando yo empecé a trabajar en esto. Yo estuve 2 años a prueba. Nos tenían 2 años a prueba, a ver si teníamos actitud para la investigación. 2 años, donde uno se le arreglaba como podía para demostrar que estaba Sí. interesado en esta línea. Comía en la casa de los viejos. Y, por ejemplo. sí, por supuesto. Por eso todavía no nos vamos. No, no me digas eso. Pero por suerte ahora eso ha cambiado y se abrieron mucho las puertas, mucha gente, y pasa como siempre, hay gente que está fuertemente motivada y otros que no, que lo ven como salida laboral. Los que persisten son los que están motivados, porque esto, como cualquier trabajo, necesita la plena dedicación, como cualquier actividad, la plena dedicación. ¿Y una beca doctoral cuánto tiempo implica? Y normalmente se espera que en 4 años, a lo sumo 5 años, se doctore. Eso es lo que establece cualquier universidad para... Pero no todos ingresan al CONICET. No, hay gente que está haciendo su formación superior con fondo de la universidad, otro con fondo del CONICET, no. Bien. No, Bien, doctor, ahora vamos a otro tema que tiene que ver con la timba, que no tiene que ver con el espacio nuestro. Sí. Le agradecemos muchísimo que se haya acercado, ha sido un placer porque siempre he querido que venga, pero es un poco remiso está. para Acá está. el micrófono y la verdad que ha estado Él va a fantástico. los programas nocturnos, los de trasnoche. Bueno, gracias. Martínez Carretero Eduardo Enrique es investigador adjunto del CONICET, pertenece a IADISA, CONICET Mendoza, y bueno, es doctor en ciencias biológicas. Bienvenido.